Si pueden tomar asiento, bien. Tenemos una noche Gracias, Mavi. Recordamos... ¿Cómo? Bien. Sí, Ramón los invitó a los niños. Sí, sí. ¿Algún niño ha quedado aquí? ¿Quiere ir a la escuelita dominical? Por favor. Pueden pasar, no hay problemas. Allí atrás en el aula le están esperando ya los maestros. ¿Cómo le fue en la semana con respecto al morar no es igual a llenar? ¿Cómo fue? ¿Qué tal la experiencia de la semana? ¿Lo entendió? ¿Lo practicó? Morar no es lo mismo que llenar, ¿sí? El día jueves estuvimos hablando de uno de los tantos ministerios que el Señor Jesucristo tiene, ¿sí? Actualmente a la diestra del Padre, y es el ministerio de la abogacía, ¿sí? Cristo presentándose delante del Padre como nuestro abogado, ¿sí? Sabemos nosotros que tenemos un abogado delante del Padre que puede compadecerse de todas nuestras necesidades, de toda nuestra flaqueza, nuestras dolencias, por cuanto Él fue tentado en todo, pero no fue hallado pecado en Él. Por eso es poderoso para socorrer a todos aquellos que se acercan al Padre a través de Jesucristo para todas aquellas cosas que usted pueda estar necesitando. Así que le invito porque nos queda, creo, un tema más para el próximo día jueves y ya estamos cerrando con el discipulado de este año. Así que va a quedar una clase más y usted pueda asistir el próximo día jueves. Durante toda la semana, y por ahí le contaba a Mari también, y le decía, daba vuelta en mi cabeza la palabra fiesta, y constantemente era la palabra fiesta, e iba y venía fiesta, y escuchaba fiesta, y nos invitaron a una fiesta, y esta noche Ramón canta que hay que hacer fiesta. Entonces dije, bueno, Señor, hay fiesta entonces. Esta noche es noche de fiesta. ¿Cuántos van a entrar a esa fiesta? Amén. Vamos a entrar a esa fiesta. Quiera Dios que así sea. Yo he aprendido con los pasos de los años que a pesar de toda lucha, a pesar de toda prueba, a pesar de toda enfermedad, a pesar de tiempos de escasez, a pesar de que uno tiene que pasar tiempos de desiertos, tiempos de soledad, muchas cosas, ¿no es cierto?, que uno podría decir que almáticamente son muy negativas, he aprendido de que siempre hay fiesta en el corazón de un hombre que ama a Dios, ¿sí? Siempre va a haber fiesta. A pesar de toda circunstancia adversa, nosotros tenemos la posibilidad de gozarnos, de alegrarnos, de vivir la vida en plenitud, a pesar de todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Y siempre, como digo, todo depende de la actitud correcta que nosotros podamos tener al mirar las cosas, ¿sí?, que circundan nuestras vidas. En esta noche el tema tiene que ver mucho con vidas correctas, pero actitudes incorrectas, ¿sí? Como muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, creemos que por llevar, como quien diría, una vida correcta, no examinamos y no reflexionamos sobre nuestras actitudes, y muchas veces esas actitudes son incorrectas, ¿sí?, especialmente ante los ojos de Dios
quien escudriña el corazón y el espíritu del hombre. El jueves estuve hablando de Jesús como nuestro abogado, ¿sí? Y lo cierto es que muchos de los hijos de Dios no gozan de las bendiciones impartidas por Dios debido a que dejan de lado los servicios de abogado de nuestro Señor Jesucristo y buscan que otros aboguen a favor de su causa. Teniendo nosotros un abogado, un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras necesidades y puede entender todas nuestras debilidades, muchas veces por distintas razones, usted sabrá cuáles, yo sé cuáles, ¿sí? Cada uno sabe cuáles son. En vez de utilizar los servicios de Jesús como abogado delante del Padre, nosotros buscamos que otros aboguen a favor de nuestras causas. Y lamentablemente nada puede recibir el hombre que no le fuere dado desde el cielo. Nada. Toda abogacía que pueda aplicarse en el plano natural no es efectiva como lo es la abogacía de Jesús a la diestra del Padre a favor de cada uno de nosotros. ¿Cuándo el ministerio de Jesús es eficaz para nuestra vida como abogado? Cuando primeramente reconocemos que hemos pecado. Segundo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y tercero, hemos confesado nuestros pecados. Esto vimos un poco el día jueves, ¿sí? Para que el ministerio de Jesús sea, ¿no es cierto?, eficaz en la vida de cada uno de nosotros, entonces necesitamos activar 3 cosas fundamentales para que Jesús, ante la diestra del Padre, pueda abogar por nuestra causa. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Primeramente, reconocer que hemos pecado. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, haber un cambio de actitud. Y tercero, confesar nuestros pecados. Solamente cuando nosotros vivamos en este estado, ¿sí?, que el reino de Dios nos demanda, que es un estado de sobrenaturalidad, nosotros podemos ser más que vencedores en medio de toda circunstancia que nosotros tengamos que enfrentar. Muchas veces nosotros nos encontramos debilitados, angustiados, afanados, y no nos damos cuenta que quizás estamos llevando una vida muy correcta, ¿sí?, exteriormente delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de la gente, pero hay actitudes que son incorrectas ante los ojos y el corazón de Dios. Y como Dios es justo, Él tiene que intervenir con su justicia. Y cuando Él va a intervenir sobre su justicia, si nosotros podemos utilizar los recursos de Jesús como abogado, pidiendo perdón de nuestro pecado, nosotros somos limpiados, sanados, restaurados y somos posicionados nuevamente para continuar, ¿no es cierto?, viviendo esa vida plena que Dios nos ha llamado, que un poco diríamos en una sola palabra, como el día domingo dijimos, ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, hablando con salmos, himnos, cánticos espirituales, con acciones de gracia, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. El hombre espiritual tiene la capacidad de evaluar todas las cosas. Escúcheme bien. El hombre espiritual tiene la capacidad de evaluar todas las cosas que le suceden. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría de parte de Dios, tiene discernimiento de parte de Dios y tiene dominio propio de parte de Dios. O es lo que esperamos que se tenga, ¿sí o no? Eso es lo ideal, eso es lo que la palabra del Señor dice. Ahora, cada uno de nosotros vivimos una realidad totalmente diferente. Y una vez que nosotros, como hombres espirituales, somos capaces de evaluar las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿sí?, determinamos siempre un radio de acción que como resultado, por hacer las cosas espiritualmente, trae paz, trae gozo para nuestras vidas y trae gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros, ¿no es cierto?, no evaluamos desde un lugar espiritual todas las cosas que a nosotros nos pasan y lo averiguamos,
lo evaluamos desde un lugar natural, lamentablemente nosotros estamos errando, estamos equivocando. Y es lo que dijo el Señor Jesús: erran porque ignoran las Escrituras. No es la forma en que nosotros debemos juzgar las cosas. Un simple ejemplo, algo que pasa a tu alrededor con una persona, ¿sí?, que de pronto por un gesto, por un comentario, por una acción, por una decisión que esa persona ha tomado, que va, ¿no es cierto?, quizás tú piensas, tú sientes que va en contra de tu vida, que va en contra de tu honra. Si tú eso no evalúas, ¿no es cierto?, desde un plano espiritual, fácilmente el enemigo te va a llevar a evaluar esa situación desde un nivel natural y lógicamente, ¿qué es lo que va a surgir en tu corazón? Enojo, rabia, incomprensión, molestia, división, separación con esa persona. ¿Por qué? Porque como tú no entiendes por qué hizo lo que hizo, por qué dice lo que dice, entonces tú, ¿no es cierto?, desde tu poca comprensión natural reaccionas y accionas, y lamentablemente, al no tener el Espíritu Santo dominio sobre tus acciones y decisiones, ¿qué hacemos nosotros? Erramos al blanco, pecamos. Tenemos una vida correcta, oramos, leemos la Biblia, venimos al culto, ofrendamos, diezmamos, ¿sí?, y todo lo demás, pero la actitud que nosotros hemos tenido en ese momento ante esa situación que hemos vivido, llámele hermano, puede pasar cualquier cosa alrededor de su vida, ¿no es cierto? Al evaluarla de una manera incorrecta, nosotros tomamos decisiones incorrectas, acciones incorrectas, que lo único que hacen es nos impiden participar de esta fiesta que es el reino de los cielos aquí en la tierra, hoy y ahora. Porque Jesús dijo que no solamente recibiríamos allá, sino aquí en la tierra recibiríamos 100 veces más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces debemos acostumbrarnos a vivir en esa sobrenaturalidad. Pero para eso debemos esforzarnos a ser hombres y mujeres espirituales, que tienen sabiduría, que tienen discernimiento, que tienen dominio propio y pueden juzgar las cosas a su alrededor y realmente tener una acción y una decisión correcta de cómo responder al medio. Porque no actuar de esa manera nos hace vivir muchas veces una vida correcta, pero con una actitud incorrecta que nos impide recibir la bendición de Dios. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Lucas capítulo 15, por favor. Ramón en su oración dijo: Señor, perdónanos si tenemos algo contra un hermano. Y yo decía: Señor, él me leyó el sermón entonces, directamente. Y fíjense en que en esta noche el sermón tiene mucho que ver con estas cosas. Lucas capítulo 15, a partir del verso 25... al verso 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Qué había? Había fiesta, había celebración, había alegría, había gozo. Estaban todos divertidos en ese lugar, ¿sí? Y llamando a uno de los criados les preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces, ¿quién? El hermano mayor se enojó y no quería entrar. ¿A dónde? A la fiesta. ¿Quién se enojó? El hermano mayor. ¿Por qué? Porque estaban haciendo fiesta por el hermano menor.
Pero ya vamos a ver por qué. Salió por tanto, dice su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese versículo yo lo llamo la meritocracia, ¿sí? Yo tengo méritos adquiridos delante de la presencia de Dios. Por cuanto yo fui así, tú tienes que darme todo lo que yo quiero. Méritos, ¿sí? Ya lo vamos a desarrollar. Verso 30. Pero cuando vino tu hijo, fíjense en ustedes hasta el tono despectivo. Pero cuando vino podría haber dicho mi hermano. ¿Sí o no? Era su hermano. Sin embargo dijo, tu hijo. Como diciendo, no somos nosotros familia. No somos nada. Él por allá y yo por aquí. Pero es tu hijo, que ha consumido todos tus bienes. Con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Verso 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Falta de visión, falta de comprensión espiritual, falta de sabiduría, falta de discernimiento, falta de entender todo lo que usted y yo tenemos de parte de Dios aquí en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Leo de nuevo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Teológicamente, todo este pasaje tiene que ver con el pueblo de Israel y tiene que ver con los gentiles. Tiene que ver mucho con la tradición judía de los fariseos y los saduceos, que contradecían el mensaje de la gracia de Jesús y que ellos no aceptaban compartir la fiesta con los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles eran pecadores, ¿sí? Y los judíos no se juntaban con pecadores. No se juntaban, ¿no es cierto?, con gente que de pronto, ¿no es cierto?, no adoraba al Dios vivo y verdadero. Pero yo lo voy a traer, ¿no es cierto?, a un plano más familiar. Fíjense en ustedes desde el principio que ante un mismo evento, porque había un solo evento en aquel lugar, ¿sí?, un mismo suceso. Por un lado había música, por un lado había danza, había fiesta, había celebración, pero por otro lado, en el mismo evento, en el mismo suceso, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, vemos enojo, negación, reproche, amargura, aislamiento. Le vuelvo a recordar algo. Podemos tener una vida correcta, pero tener actitudes incorrectas. Y acuérdese que siempre el Señor dice que es necesario primero limpiar, ¿a dónde? Adentro, para que lo de afuera esté verdaderamente limpio. Porque muchas veces nosotros podemos mostrar una vida correcta por fuera, pero interiormente pueden haber cosas que nos están haciendo pensar, sentir, actuar, decidir, obrar de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo, ¿no es cierto?, el poder de la llenura del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Entonces nos está faltando sabiduría, nos está faltando discernimiento y nos está faltando dominio propio
para poder, ¿no es cierto?, evaluar correctamente la situación y tomar decisiones correctas que parten de una actitud interna correcta delante de la presencia del Señor. Es lo que le pasó al hermano mayor. ¿Qué pasó con él? Él juzgó toda la situación, pero él tomó una actitud incorrecta. Y aun cuando el mismo padre salió a explicarle la situación, este hermano mayor no quiso entender. Y muchas veces, hermanos queridos, nosotros tenemos que tener cuidado, llegar a este punto en nuestras vidas, en donde el corazón se endurece tanto, la mente se entenebrece tanto, y nosotros ya de pronto ni escuchamos la voz de Dios. Ya no nos interesa escuchar la voz del Padre, porque es más importante lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo evalúo de esta situación. Quizás muchos de nosotros, al leer este pasaje, podemos de alguna manera simpatizar con la actitud del hermano mayor. Podemos simpatizar con la actitud del hermano mayor. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás muchas veces de nuestras propias bocas salió la palabra no es justo. No es justo. Dios no es justo. Ahora usted sabrá de qué yo le estoy hablando. Al comparar una situación con otra, donde usted no se ve favorecido, entonces muchas veces usted dice, Dios no es justo. Y es lo que un poco el hermano mayor planteó. Padre, no es justo. Se lo dijo al criado, no es justo. Capaz que hasta lo vociferó a todos y que todos sepan, no es justo lo que Dios está haciendo. No es justo lo que mi padre está haciendo. Y los argumentos que el hermano mayor planteó eran válidos. Tenía razones sobradas para no entrar a la fiesta. Él era un joven bien visto. Era un joven ordenado, obediente. Era un joven que se mantenía fuera de conflictos, respetaba las reglas de juego, cumplía con sus obligaciones. Era un hombre leal, fiel a la casa, fiel al padre, dedicado al ministerio, al trabajo en la casa. Pero sin embargo, todas esas cosas no sirvieron de nada cuando de pronto tuvo que enfrentar una situación que en este caso le llamaríamos una situación de gracia, una situación de misericordia. No es justo. No es justo. No es justo que a ese le hayan aumentado el sueldo y a mí no. No es justo que a él lo hayan promocionado y a mí no. No es justo que él se haya sacado un 10 y yo me haya sacado un 8. No es justo que él, no es justo. Si yo vivo una vida entregada. Este hermano mayor por fuera era todo lo que un padre pudiera desear tener en un hijo. Era todo lo que un padre pudiera desear tener en un hijo. Pero el problema en el hermano mayor no estaba afuera. El problema estaba dentro. Él tenía una vida correcta, pero también tenía actitudes incorrectas. Este joven mayor resentido, vencido por los celos, prejuicioso, consumido por la ira, cegado por la amargura, cosas que quizás por mucho tiempo estaban en la vida de este joven y las sabía maquillar bien y las disimulaba bien.
Pero ahora, ante una determinada situación, salían a la luz. Recordemos que la palabra del Señor dice que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Porque aún todo lo que está en tiniebla, Dios lo va a traer a la luz. Y si muchas veces Él retarda ese juicio de iluminación, de sacar lo que está en tiniebla en nuestra vida, es para que nosotros tengamos tiempo de arrepentirnos, para que tengamos tiempo de reconocer lo que está mal, de confesar lo que estamos haciendo mal. Él nos da tiempo. Pero llega un momento en que Él debe, como juez, emitir una disciplina y un juicio sobre esas actitudes incorrectas que hay en nuestra vida. ¿Cuál fue el simple motivo del enojo del hermano mayor? Fue la actitud de su padre hacia el hermano menor, en desmedro de todo lo que él hizo durante su ausencia. Él no aceptaba, él consideraba que era injusto lo que el padre estaba haciendo en ese momento a favor de su hermano menor. Yo me imagino un diálogo así. El hermano mayor parado en la puerta, diciéndole al siervo y a la gente que estaba ahí: ¿fiesta? ¿Hay fiesta? ¿En serio vamos a hacer fiesta? Entonces quiere decir que hay que vivir así, como vivió mi hermano menor, para obtener reconocimiento del Padre. O sea que debemos hacer males para que nos vengan bienes. Ese que está ahí adentro celebrando, riéndose, gozando de mi padre, se fue, vivió la vida loca, hizo lo que quiso, y cuando se le cantó la gana regresó como si nada, y encima hay que hacerle una fiesta a ese que se portó mal, a ese que actuó mal. Entonces, ¿qué? Y yo, que toda la vida serví, que toda la vida me cuidé, que toda la vida entregué a la casa, al servicio, que obedecí, que cumplí. ¿Y yo qué? ¿Cuándo se hizo una fiesta para mí? Yo me imagino, ¿no? Diciendo nosotros: ¿y cuándo una bendición para mí? ¿Para aquel? ¿Y para mí? Si yo hago las cosas bien, si yo vivo bien. ¿Pero qué se manifestaba en la vida de este hermano? Su resentimiento, su amargura, sus celos, su envidia, por ver que otros gozaban de lo que él no estaba gozando. Quiera Dios que nosotros nunca tengamos ese tipo de pensamiento contra ninguno. Que no envidiemos la bendición del otro. Que no envidiemos la felicidad del otro. Que no envidiemos la prosperidad del otro. Que no envidiemos la bendición del otro. Que no envidiemos. Que al contrario nos alegremos
si al otro le va bien, aunque a mí todavía no me vaya bien como yo quiero? Porque bien dijo el apóstol Pablo que cuando hay raíces de amargura en nuestro corazón, esa amargura nos impide alcanzar la bendición de Dios y no hay fiesta en nuestro corazón, no hay paz, no hay gozo. Aunque por fuera llevemos una vida bien maquillada de evangélicos. No sé si te ha pasado a ti en algún momento. Yo no sé si te pasa hoy. Yo tomo esta palabra, mi hermano por algo la dijo. Lanzó una palabra en este lugar. ¿Te has sentido víctima de la desigualdad? ¿Tu corazón se llenó de amargura y resentimiento silencioso? Qué interesante que es la actitud del hijo menor. Porque el pecado del hijo menor era visible, ¿sí o no? El pecado del hijo menor era visible. Pero el pecado del hijo mayor era invisible a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Pero hay algo interesante también, que así como el pecado del hijo menor fue visible, también fue visible su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él reconoció, porque él se arrepintió y porque él confesó. Aunque su pecado era visible, fue visible también su arrepentimiento. Reconoció, confesó, se arrepintió y confesó. No así el hermano mayor. ¿Por qué? Porque él, ¿no es cierto?, se afirmaba en su propia justicia. Lo que dije hace rato, la meritocracia. Pero si yo siempre he sido bueno, pero si yo siempre hice las cosas bien, pero si yo siempre oro, si yo esto, yo aquello, ¿por qué a mí no me bendicen? O de otra forma, ¿por qué a mí me pasan estas cosas que me pasan? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con aquellas cosas que están en nuestra alma y que muchas veces nos impiden alcanzar la bendición de Dios. Cuidado con encontrarnos enojados, quejándonos, amargados. Cuidado con encontrarnos prisioneros de nuestra alma herida. Cuidado con andar manifestando desilusión y enojo por todo lado, por lo que otros han recibido, en desmedro de nosotros mismos. Cuidado, cuidado. Manifiestas son las obras de la carne, dice, ¿sí o no? Amargura, ira, enojo, maledicencia. Por eso el domingo el Señor nos habló de la llenura del Espíritu Santo. Un hombre espiritual es un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre carnal
es como este hermano mayor. Puede vivir una vida evangélica, pero con actitudes incorrectas al enfrentar las diferentes situaciones de su vida cotidiana. Porque aquí puede entrar el temor, la duda, la falta de fe, la falta de esperanza. No solamente el enojo, el resentimiento y la amargura. ¿Quién tenía la culpa de que el hermano mayor no entrara a la fiesta? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué piensa usted? ¿Quién tiene la culpa de lo que sucedió en ese momento? ¿Quién? El mismo. La actitud del hermano mayor. Entonces muchas veces nosotros también tenemos que reflexionar y pensar. ¿Quién tiene la culpa de lo que a mí me pasa? ¿Quién tiene la culpa de mi falta de paz, de mi falta de gozo, de mi falta de paciencia, mi esto y esto otro y aquello otro? ¿Quién tiene la culpa? Mi actitud. Es como yo respondo al medio de lo que me está pasando. Es la respuesta que nosotros damos a la situación que nos toca vivir o nos toca enfrentar. Y fíjense en qué fuerte, aún el mismo padre sale a rogarle al hijo mayor, a pedirle que cambie su actitud, que pueda entender y comprender lo que está sucediendo. Porque cegado por su enojo, cegado por su resentimiento, él no está disfrutando de la fiesta que el padre había organizado a favor de su hijo menor. Pero hay algo interesante, verso 31. Fíjense. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo leyó? ¿Qué te dice Dios a ti en este versículo? La palabra del Señor dice que todos nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Que todo lo que es del Padre nos pertenece a cada uno de nosotros porque somos sus hijos. ¿Me escuchó? Por eso dice que Cristo, al habitar en nosotros, la plenitud de Dios habita en nuestra vida. El reino de Dios establecido en el corazón del hombre, bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios, permite que pueda disfrutar de todas las bendiciones del reino. Pero la actitud incorrecta ante las cosas de la vida nos aleja de esas bendiciones. Es interesante lo que el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Te enojas porque hago una fiesta cuando
todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Y tú puedes disponer de todo lo que yo tengo para ti. Ahora, hijo, ¿en qué te afecta en que yo bendiga a tu hermano menor? ¿En qué te afecta a ti? ¿Qué bendición te quita? ¿Qué riqueza te quita? ¿Qué posición espiritual te quita? Si yo quiero bendecir a tu hermano menor. Ninguna. Nada. Mira al que está al lado y decirle, tu bendición no depende de tu hermano. Depende de lo que Dios ya te dio. ¿Me escuchó? La conducta innoble del otro, un poco diría el padre, hijo, no te ha quitado a ti ninguna bendición. El que el otro se porte mal, el que el otro haga mal las cosas, el que el otro esto, el otro aquello, no te quita a ti la bendición. ¿Sabe qué es lo que te quita la bendición, hijo? Tu actitud, tu enojo, tu resentimiento, tu amargura. Pero peor de todo, el ponerte en un plano de juez y querer juzgar qué es justo ante los ojos de Dios. ¡No es justo! ¿Qué si Dios bendice al que está a tu derecha o a tu izquierda? ¿Te quita a vos alguna bendición? Ninguna. Por eso la palabra del Señor dice, gozaos con lo que se gozan, alegraos con lo que se alegran, llorar con lo que lloran. ¿Sí o no? Muchas veces somos buenos para llorar con lo que lloran, pero no nos gozamos con lo que se gozan. No nos alegramos con lo que se alegran. Porque decimos, no es justo, Dios no es justo. ¿Y yo? ¿Y para mí cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué a él? Y más, y nos lleva una vida muy, que no es muy santo, no es muy consagrado, no es muy esto, no es muy aquello. Dios conoce el corazón de cada una de las personas. Y eso es lo maravilloso. Y Dios no miente. ¿Me escuchó? Dios no miente. Porque la gracia de Dios a través de Jesucristo es el único mérito que nosotros necesitamos para poder gozar de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Siempre y cuando hayamos reconocido, nos hayamos arrepentido y hayamos confesado nuestro pecado. Mi querida iglesia, mis amados hermanos, no dejemos que una actitud incorrecta, provocado por un sentimiento errado en nuestra alma, nos robe las bendiciones que por derecho nos pertenecen. Una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumador. ¿Sí? Una pequeña mosca, una sola mosca. Algo incorrecto en nuestras vidas ya echa a perder nuestro perfume. Y ya no es perfume de Cristo, ya es perfume de nuestra alma ante la presencia de Dios. Y Dios sale, y quizás por eso esta noche los símbolos también, Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros
para decirnos, no puedes permanecer en esa actitud incorrecta. No debes permanecer en esa actitud incorrecta. Pero no es justo. ¿Qué pasó con el hermano mayor? Se perdió la fiesta, hermano querido. Su actitud incorrecta lo sacó del lugar de la bendición. Se necesita mucho valor para dejar de lado el resentimiento, la amargura, el enojo, el mal pensamiento. Llévelo a todos los planos de su vida. Su matrimonio, en su relación con sus hijos, en la iglesia, en el trabajo. Cruzamos esta vida manifestando actitudes hacia el medio. Quiera Dios que siempre nuestras actitudes sean las correctas. ¿Por qué? Porque somos capaces de aplicar sabiduría, somos capaces de aplicar discernimiento, somos capaces de aplicar dominio propio. Y desde una posición espiritual, juzgar y evaluar las situaciones y dejar las cosas en las manos del Señor, cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Porque el hermano mayor no entendía por qué. ¿Cómo puede ser que haciendo cosas malas él reciba esa bendición de una fiesta? ¿Cómo puede ser? No somos dioses. No somos dioses. Dios es el único que tiene la última palabra. Pero le decía que se necesita mucho valor para dejar de lado el resentimiento, la amargura, el enojo, el mal pensamiento. Por eso la palabra del Señor dice que es preferible pasar por alto el enojo, el agravio. Es mejor pasar por alto. Pasa por alto los agravios. Deja de lado los enojos. Echa fuera toda amargura y todo resentimiento. Toda herida que puede haber en tu alma, provocada por cosas que no entendés y no comprendés. No has sido llamado a entender y a comprender muchas cosas, porque hay muchas cosas que solamente necesitas obedecer y hacer lo que Dios dice que tenés que hacer. Porque Él es el único que puede juzgar todas las cosas correctamente. Por eso en esta noche, antes de celebrar la cena del Señor, podríamos decir, como dijo Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O como se dice en el Nuevo Testamento, que el reino de los cielos es para los valientes, para los esforzados. Y no hay mayor valentía y mayor esfuerzo que vivir una vida espiritual todos los días de nuestra vida. ¿Vamos a errar? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Pero la respuesta de Dios para ese momento es que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y restaurarnos nuevamente esa intimidad y esa comunión con Él. No acumular pecado. ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Yo lo único que me pongo a pensar es en esto. ¿Cuánto tiempo guardó enojo? ¿Cuánto tiempo guardó resentimiento? ¿Cuánto tiempo guardó amargura este hermano mayor contra su hermano menor? ¿Cuánto tiempo?
¿Saben cuánto fue el tiempo? Desde el momento en que el hermano menor falló y se fue, hasta que volvió. Pero él vivía una vida correcta, de un hijo correcto, pero interiormente no estaba bien. Porque si él hubiera estado bien, él hubiera entendido y comprendido y se hubiera alegrado aún por su hermano menor. Y se hubiera unido a la fiesta, sin importar todos los méritos que él había hecho en su vida para tener las bendiciones de Dios. No dejemos que el enemigo nos robe. No dejes. El Señor dice que Él prepara mesa. En esta fiesta hay una mesa donde Él sirve el alimento y donde Él sirve la bebida. Y cada uno bebe conforme a la medida. Hay un lugar asignado para cada uno de nosotros. No permitas que tus circunstancias mal evaluadas, porque son mal evaluadas, hagan surgir en ti actitudes incorrectas, manifestadas en acciones, en palabras, en decisiones. Y terminas tomando la decisión de no entrar a la fiesta del Señor. Y te voy a decir algo. Pueden pasar los diáconos, por favor, con la mesa, acercarla. Te voy a decir algo. Síganme prestando atención acá. Mientras el hermano menor celebraba fiesta, ¿sí? Mientras el hermano menor gozaba del favor y la bendición de Dios, ¿quién se quedó sin nada? El que supuestamente tenía una vida correcta. Y muchas veces pasa así en la vida, en nuestras vidas. Mientras los demás gozan, se alegran, celebran, nosotros estamos resentidos, enojados, amargados, alejados de Dios y del hermano. Mientras tu esposo y tus hijos viven tú estás enojada, resentida, amargada. O al revés. Mientras vos como hombre, sí, no es justo, nadie me entiende, nadie me comprende, laburo las 24 horas del día y aquí nadie entiende todo el sacrificio que yo hago, esta mujer que no me valora, estos hijos que no entienden nada, y empiezas a renegar y a maldecir. No es justo. ¿Quién se está quedando fuera de la fiesta? Tú. Ayer escuchaba un testimonio. En estos tiempos solo Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de estas personas, de estos cantantes famosos que hoy están entregando su corazón a Cristo y que ellos dan testimonio de que han entregado su vida a Cristo. Uno de estos cantantes famosos decía: yo no entiendo a los cristianos, decía. Yo no entiendo a mis hermanos cristianos, decía. ¿Pero por qué? ¿Qué no entendés? Decía. Yo no puedo entender, dice, que ellos no se gocen con nosotros hoy de que estamos siendo salvados, de que Cristo ha venido a nuestras vidas,
Porque lo único que recibimos, dice, es afrenta, perjurio. Dice, no, estos drogadictos, estos sinvergüenza que han hecho la vida, ahora quieren venir acá al cristianismo y ahora vienen a la iglesia y ahora esto y ahora aquello. Entonces él decía, yo no entiendo, en vez de gozarse, dice, de que nosotros los pecadores, los que estábamos mal, dice, hemos venido a Cristo. Ellos se molestan. La actitud del hermano mayor, ¿no? Se molestan. ¿Te molesta la felicidad del otro? ¿Te molesta la bendición del otro? ¿Te molesta? Ten cuidado porque puedes tener la actitud del hermano mayor y te estás quedando fuera de la fiesta que el Señor tiene para tu vida. Entonces, como te decía, mientras el otro, en criollo, la pasa bomba, vos la estás pasando mal. ¿Por qué? Porque tengan cuidado con esto también. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque hay veces que a mí me ha pasado. Muchas veces mi cuerpo ha somatizado enfermedades que no había. Pero era porque mi alma estaba afectada. Mis emociones no estaban bien. Entonces, cuando mi alma estaba afectada, mi alma tiene injerencia sobre mi cuerpo. Y muchas veces mi cuerpo manifestaba cosas que médicamente no era nada. Evaluemos, reflexionemos. No te estoy hablando de adulterio, no te estoy hablando de pornografía, no te estoy hablando de divisionismo, no te estoy hablando de herejías. Te estoy hablando de algo muy simple. ¿Te molesta la felicidad del otro? ¿Te molesta la bendición del otro? ¿Te molesta que Dios lo bendiga al otro y vos decís, ¿yo para cuándo? ¿Cómo puede ser? A este le vienen todos los bienes y a mí me vienen todos los males solamente. ¿Y entonces? Si te molesta o estás molesto por esas cosas, reconoce, arrepiéntete y confiesa tu pecado esta noche antes de compartir los símbolos, antes de compartir pan y vino. Porque dice la palabra de Dios que al compartir pan y vino compartimos la bendición que esto trae sobre nuestra vida, o de pronto compartimos la maldición que esto trae. Porque Pablo dice que al comer y al beber de una manera indigna, muchos están enfermos, muchos les pasa esto, y es más, hasta muchos han muerto ya, dice. Esto es el filtro. Hay fiesta, pero ante la puerta de tu corazón esta noche está el pan y el vino. Y la fiesta es con respecto a aquellos que son bendecidos en desmedro de tus méritos. ¿Pueden pasar? Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Gracias. necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. El problema mayor es que el hermano mayor dijo: yo no necesito eso. No, yo no necesito. Yo no necesito. Nuestra respuesta tendría que ser: yo necesito. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Muchas veces hasta podemos estar injertados. Porque si no, miren ustedes la naturaleza. Está el árbol frondoso, muchas ramas con hojas verdes, pero también dentro de ese mismo árbol hay ramas que están secas, que están pronto a ser desgajadas, están pronto a ser cortadas, pero están en el mismo árbol. Están en el mismo árbol. ¿Qué pasó? Tenemos que vivir vidas correctas con actitudes correctas. Por eso era sorprendente lo que decían de Jesús. Por eso Jesús causaba tanta admiración en la gente. Porque todos aquellos que veían a Jesús y oían a Jesús y lo comparaban con los religiosos de la época, ellos podían decir: che, todo lo que dice, hace. Vive una vida correcta, pero también tiene actitudes correctas. No como los religiosos que dicen y no hacen. No como los religiosos que imponen pesadas cargas diciéndole a otros lo que tienen que hacer, y ellos mismos no son capaces de llevar ni un dedo de esa carga. Revisemos nuestras actitudes. La iglesia tiene que ser un lugar sanador, un lugar restaurador. Tiene que ser el lugar de la unidad, de la paz, de la armonía. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y el verdadero amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El verdadero amor no busca lo suyo. ¿Te molesta la bendición del otro? Si es así, rechaza eso. No te quedes fuera. No te quedes fuera de la alabanza y la adoración. Dios habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. He aquí, dice el Señor, he aquí yo vengo a morar en medio de ti, moradora de Jehová, de Sión, dice el Señor. Él dice: he aquí yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Entonces, cuando tú alabas y adoras al Señor en este lugar, Dios tiene un lugar, una habitación para moverse, para manifestarse, para hacer fiesta contigo. Pero si Él mira y dice: es correcto lo que hace, ritualmente es correctísimo, pero hay actitudes incorrectas en su vida todavía. Hay enojos, hay amargura y resentimientos.
Tiene que haber fiesta cuando escuches la palabra del Señor. Debes gozarte y alegrarte, aun cuando la palabra sea dura muchas veces. Como dijo el profeta cuando la empecé a comer, dice, era wow, amarga, era como what, como una hiel, dice. Cuando le empecé a comer, cuando le empecé a escuchar, wow, parecía que era un palo sobre otro, pero cuando entró mi espíritu, fue más dulce que la miel. Porque la palabra viene para sanar, para restaurar, liberar, corregir, para traernos de nuevo con lazos de amor al lugar que nos corresponde, un lugar de fiesta, donde nos podemos gozar y alegrar, aún con aquel que se ha ido, ¿no es cierto?, y ha hecho de su vida lo que ha querido, y de pronto vino y el Señor, ¡oh!, lo bendigo con todo. ¿Quién soy yo? El hermano mayor midió su vida ante los ojos del Padre con la vida que el hermano menor llevó. Nunca te midas con tu hermano, nunca te compares con tu hermano. Ah, pero ¿por qué si él lo hizo yo también lo puedo hacer entonces? No te compares. Porque el Señor dice, todo lo que es mío, todo es tuyo. Disfrútalo. ¿Por qué no lo estás disfrutando? ¿Por qué no lo estás disfrutando? ¿Por qué no lo estás? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo estamos disfrutando? Si oro, ayuno, busco esto y 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 los méritos, ¿por qué no lo estoy disfrutando? Quizás como aquella predicación una vez que le dije, la tinaja sirve para retener agua o para echarle tierra.